En los bajos fondos de Chicago, hay una regla que todos los civiles conocen. Nunca toques a un Calloway. Laura Mercer rompió esa regla delante de 50 testigos. No lo hizo para seducirlo, lo hizo para salvarlo. Pero en el competitivo mundo de la alta cocina, ninguna buena acción queda sin castigo. En cuestión de segundos, la echaron a la calle, despedida y sin sueldo. Pero el gerente que le gritó que se marchara no se dio cuenta de una cosa. El hombre al que Leora tocó no solo estaba borracho, se estaba muriendo, y Leora era la única que sabía por qué. Esta es la historia de cómo una propina de $20 se convirtió en una guerra. El aroma de Victoriaos era siempre el mismo: costoso aceite de trufa, wagyu a la plancha y miedo. Leora Mercer se ajustó el delantal, que le quedaba un poco grande, y se secó una gota de sudor de la frente con el dorso de la muñeca. Era viernes por la noche en el centro de Chicago, y el restaurante era un campo de batalla de cubiertos tintineantes y millonarios murmuradores. La mesa 4 necesita que le rellenen la botella de Burdeos del 82, y si derramas una gota, te descontaré la botella de tus órganos. Giselle, la encargada de sala, siseó mientras pasaba rápidamente. Giselle era una mujer que parecía esculpida en hielo y vestida de Prada. Odiaba a Leora. No era por ninguna razón específica, salvo por el hecho de que Leora era pobre, estaba cansada y actualmente hacía turnos dobles para pagar la diálisis de su madre. La pobreza tenía un olor, y a Giselle le resultaba desagradable para su delicada nariz. Sí, señorita Grant, murmuró Leora, manteniendo la cabeza gacha. Agarró la pesada jarra de cristal y se movió por el comedor, que estaba en penumbra. Victoria's no era solo un restaurante, era terreno neutral. Era propiedad de la familia Calloway. Si vivías en esta ciudad, conocías el nombre. No lo decías en voz alta y desde luego no les mirabas a los ojos si entraban. El ambiente de la sala cambió al instante. Fue un cambio físico, como la caída de la presión atmosférica antes de un tornado. Las pesadas puertas dobles de roble se abrieron de par en par. Las conversaciones se acallaron. Los tenedores se detuvieron a medio camino de la boca. Entró un grupo de hombres vestidos con trajes oscuros que se movían con la letalidad sincronizada de una manada de lobos. En el centro estaba Salvatore Calloway, el amanecer. Era un hombre mayor, distinguido pero aterrador. Pero esa noche todas las miradas se posaron en el hombre que caminaba ligeramente detrás de él, Dante Calloway. Era el heredero, el príncipe de Chicago. Era alto y vestía un traje gris oscuro que probablemente costaba más que todos los ingresos de Leora en toda su vida. Tenía el pelo oscuro, peinado hacia atrás, y la mandíbula tan afilada que podría cortar cristal. Pero Laura, entrenada por años de observar a su madre enferma, notó algo más. Se balanceaba. Era sutil. Una ligera inclinación hacia la izquierda. Un temblor en su mano derecha mientras se ajustaba el puño. Su piel, normalmente de un tono oliva saludable, parecía cerosa y gris bajo las lámparas de araña. Está herido. Leora apretó con fuerza la jarra de vino. El séquito se dirigió hacia la mesa VIP del fondo, la que estaba elevada sobre un estrado, separada por una cuerda de terciopelo rojo. Era la sala del trono. Leora, espetó Giselle, apareciendo a su lado como un espectro. No lo mires. Vamos. Ve a la cocina y trae la bandeja de antipasti para la mesa de Calloway ahora mismo. Y envía tus miradas de adoración a otra parte. Leora no discutió. Corrió a la cocina con el corazón latiéndole con fuerza. La cocina era un caos, pero cogió la enorme bandeja de pizarra con embutidos y quesos. Pesaba mucho. Al salir por las puertas batientes, vio la escena que se desarrollaba cerca de la sección VIP. Dante Calloway se había detenido. Estaba agarrado al respaldo de una silla de caoba, con los nudillos blancos. Su respiración era entrecortada, audible, incluso por encima de la suave música jazz que sonaba. Su padre, Salvatore, ya estaba sentado riéndose de algo que había dicho un guardaespaldas, ajeno a la angustia de su hijo. Leora se acercó con la intención de dejar la bandeja en la mesita auxiliar. Cuando pasó junto a Dante, él se tambaleó. No fue un tropiezo, fue un colapso. Sus rodillas cedieron. El tiempo pareció ralentizarse. Sin pensar, impulsada por el puro instinto y por la carrera de enfermería, que había abandonado a mitad de camino por falta de fondos, Leora dejó caer la costosa bandeja de antipasti. Crash. La cerámica se hizo añicos.
El prosciutto y el caro Gouda salieron volando por el impoluto suelo de mármol, pero a Leora no le importó. Se abalanzó hacia adelante y agarró a Dante Calloway justo antes de que su cabeza golpeara la esquina de la mesa. Le enganchó el brazo bajo la axila y le presionó el pecho con la otra mano para estabilizarlo. Pesaba muchísimo, era un peso muerto de músculos sólidos. Notó el calor que irradiaba a través de la chaqueta de su traje. Estaba ardiendo. «Te tengo», susurró, esforzándose bajo su peso. La cabeza de Dante se echó hacia atrás, con los ojos entreabiertos. Eran del color de las nubes de tormenta, cubiertos por el dolor. La miró con confusión y agonía. «¡Ayuda!», dijo con voz ronca, apenas un susurro. «Quítale las manos de encima». El grito rasgó la habitación. Giselle corría por el comedor, con el rostro retorcido por el horror. Detrás de ella, dos de los guardaespaldas de Calloway habían sacado sus armas, aunque las mantenían bajas. Leora se quedó paralizada, pero no lo soltó. Si lo soltaba, Dante se caería. «Se está desmayando», dijo Leora con voz temblorosa, pero firme. «Necesita una silla. Algo le pasa, torpe e incompetente vagabunda». Giselle llegó hasta ellos, agarró a Leora por el hombro y la tiró hacia atrás. La fuerza del tirón le hizo soltar a Dante. Privado de apoyo, Dante Calloway se derrumbó. Cayó al suelo, no con un golpe, sino con un ruido sordo y repugnante, aterrizando entre el queso esparcido y la cerámica rota. El comedor se quedó sin aliento. Salvatore Calloway se puso en pie al instante. «Dante». Giselle se volvió hacia Leora con los ojos desorbitados. «Lo has tocado. Le has hecho tropezar. Mira lo que has hecho». «No le he hecho tropezar», gritó Leora, retrocediendo con las manos en alto. «Le he cogido. Se ha desmayado». «Liari», gritó Giselle, dirigiéndose al público, dirigiéndose a la aterradora Dawn que estaba a 1 metro de distancia. Tenía que echarle la culpa a otra. Si el heredero de Calloway resultaba herido bajo su supervisión, estaba muerta. Tenía que ser culpa de la camarera. «Te vi. Le estabas mirando con lascivia. Resbalaste por tu propia torpeza y le tiraste contigo. Has agredido a un cliente». Salvatore estaba arrodillado junto a su hijo, acariciándole la cara. Dante gemía, agarrándose el costado. Giselle se volvió hacia Leora, señalando con un dedo bien cuidado la salida. «Estás despedida. Fuera. Sal de mi restaurante antes de que llame a la policía para que te arresten por agresión». «Pero está enfermo», suplicó Laura, mirando al hombre en el suelo. Entonces lo vio, una mancha oscura que se extendía por el costado de la chaqueta gris oscuro de Dante. «No era vino. Está sangrando. Mira su costado. Fuera». Giselle empujó a Leora hacia las puertas de la cocina. «No te atrevas a hablar de él. Estás acabada en esta ciudad». Mercer terminó. Leora miró a Dante por última vez. Sus ojos se encontraron con los de ella desde el suelo. Apenas estaba consciente. La miraba con una intensidad que la aterrorizaba. La humillación le quemaba las mejillas más que el fuego. Las lágrimas le picaban en los ojos. Se quitó el delantal, lo tiró sobre una pila de ropa sucia y salió corriendo por la puerta trasera al callejón. El viento de Chicago en noviembre era cruel. No solo soplaba, mordía. Leora se quedó en el callejón detrás de Victoria, temblando violentamente. Solo llevaba puesta su fina camisa blanca del uniforme y unos pantalones negros. Su abrigo todavía estaba en la taquilla de los empleados, pero estaba demasiado aterrorizada para volver a entrar a buscarlo. La voz de Giselle todavía resonaba en sus oídos. «Despedida». La palabra le dio como un puñetazo en el estómago. Tenía que pagar el alquiler en 3 días. La medicación de su madre le costaba $400. Tenía $17 en su cuenta bancaria. Se apoyó contra la pared de ladrillo y se deslizó hasta caer sobre el pavimento mojado, escondiendo la cara entre las rodillas. Sollozó con un sonido áspero y entrecortado que resonó en el callejón vacío. No era justo. Nada era justo. «Estúpida», se susurró a sí misma. «Estúpido complejo de heroína. Deberías haberle dejado caer». Pero sabía que no podía hacerlo. Había sentido su pulso cuando su mano rozó su cuello. Era débil y errático, y esa mancha... De repente, la pesada puerta metálica del restaurante se abrió de golpe. Leora se levantó rápidamente, secándose los ojos, esperando que Giselle viniera a gritarle más o tal vez la policía. Se preparó para correr. Pero no era Giselle, era uno de los guardaespaldas. Un hombre gigantesco con la cabeza rapada y una cicatriz que le cruzaba la ceja.
Parecía frenético. Escudriñó el callejón con ojos desorbitados hasta que vio a Leora temblando junto a los contenedores de basura. ¡Tú!, ladró. Leora se estremeció. Me voy. Por favor, solo necesito mi abrigo. ¡Cállate!, gruñó el hombre corriendo hacia ella. No la atacó. La agarró del brazo, pero no de forma agresiva, sino desesperada. Dijiste que estaba sangrando. Leora parpadeó, confundida, deteniendo su pánico. ¿Qué? Dentro, antes de que esa bruja te echara, gritaste que estaba sangrando. ¿Cómo lo sabías? Yo vi la mancha. Lora tartamudeó. En su chaqueta, más oscura que la tela, y él protegía su lado derecho. Su piel estaba sudorosa, húmeda, pegajosa. Parecía un shock hipoglucémico. Los ojos del guardaespaldas se agrandaron. Eres médico. Abandonaste la escuela de enfermería, dijo ella. ¿Por qué? Entra aquí ahora mismo. Ni hablar. Lora se echó hacia atrás. Giselle me despidió. Dijo. Si volviera, llamaría a la policía. No me voy a meter en líos con el jefe sin que él me lo pida. El guardaespaldas dijo, bajando la voz a un tono aterradoramente grave. Dante no se despierta. La ambulancia tardará 10 minutos. No podemos esperar 10 minutos. No esperó su permiso. La empujó hacia las puertas metálicas. La cocina estaba en silencio. Los cocineros estaban pegados a las paredes, con cara de terror. Las puertas batientes del comedor estaban abiertas. Arrastraron a Leora al comedor. La escena era caótica. Las mesas estaban volcadas. Los clientes habían sido desalojados o se acurrucaban en las esquinas. Dante Calloway yacía sobre 2 mesas juntas. Tenía la camisa rasgada. Había sangre por todas partes. Giselle estaba allí de pie, retorciéndose las manos y pálida. Cuando vio a Leora, su rostro se contrajo. ¿Qué hace ella aquí? Te dije que dejases la seguridad. Quítala de aquí. Silencio. El rugido provenía de Salvatore Calloway. El amanecer se cernía sobre su hijo, con las manos cubiertas de sangre. Levantó la vista, y la furia en sus ojos hizo que Giselle cerrase la boca con un chasquido audible. Salvatore miró al guardaespaldas. Bueno, ella lo vio, jefe. Sabía que estaba sangrando antes de que cayera al suelo. Salvatore volvió la mirada hacia Leora. Era como ser examinado por un león. Cúralo. No puedo. La voz de Leora temblaba. Soy camarera. No he terminado la carrera. Necesitas un cirujano. El cirujano está atrapado en el tráfico. Salvatore gritó, perdiendo la compostura. Tiene una herida de bala. Se ha vuelto a abrir. Se está desangrando. Haz algo para detenerlo hasta que llegue el médico o quemaré esta ciudad hasta los cimientos. Leora miró a Dante. Ahora estaba pálido como un fantasma. Apenas movía el pecho. Miró a Giselle. La gerente temblaba, aterrorizada porque su anterior despido de Leora pudiera ahora costarle la vida. Leora respiró hondo. Reprimió su miedo en una pequeña caja apretada en su estómago. Dio un paso adelante, con la voz cambiada. Ya no era la voz de la camarera. Era la voz de la mujer que había mantenido viva a su madre durante 3 años. Necesito vodka, ordenó Lora. De alta graduación y toallas limpias. De lino, no de felpa. Ahora los camareros se apresuraron. Lora se acercó a Dante. Le puso las manos sobre la herida. Era un desgarro irregular justo debajo de las costillas. Debía de haber recibido el disparo hacía días y se lo había cosido él mismo de forma deficiente. La caída había roto las suturas. Giselle, dijo Leora, sin levantar la vista. ¿Qué? Tartamudeó la gerente. Ven aquí. No soporto la sangre. No me importa, espetó Leora. Ven aquí y presiona esta arteria mientras yo tapono la herida. Si la sueltas, morirá. Si muere, su padre te matará. ¿Lo entiendes? Giselle soltó un gemido, pero se acercó rápidamente y colocó sus temblorosas y cuidadas manos donde Leora le indicaba. Durante los siguientes 6 minutos, Lora trabajó. Vertió vodka para desinfectar. Taponó la herida con fuerza con servilletas de lino para favorecer la coagulación. Comprobó sus vías respiratorias. Controló su pulso. «Quédate conmigo», le susurró a Dante, apartándole un mechón de pelo empapado de sudor de la frente. «No te atrevas a morir en una mesa de comedor. Es un cliché». Dante abrió los ojos. Estaban nublados, desenfocados, pero encontraron su rostro. Parpadeó. «Tú», susurró. «Sí, la torpe vagabunda», murmuró Lora. «Ahorra aliento». Las sirenas sonaban en la distancia, cada vez más cerca. La ambulancia había llegado. Leora dio un paso atrás,
con las manos cubiertas de la sangre del hombre más peligroso de Chicago. Se sentía abrumada. Los paramédicos irrumpieron en la sala y tomaron el control al instante. Cargaron a Dante en una camilla. El caos se desplazó hacia la salida. Salvatore Calloway se detuvo en la puerta. Se dio la vuelta. Pasó junto a Giselle, que sollozaba de alivio, y se detuvo frente a Leora. Metió la mano en el bolsillo, sacó un pañuelo y se lo entregó. ¿Cómo te llamas?, le preguntó. Lea, Leora Mercer, Leora Mercer, repitió Salvatore. Miró a Giselle. La has despedido. Giselle tragó saliva. Señor, fue un malentendido. Pensé que ella lo había agredido. Eres una idiota, dijo Salvatore con calma. Fuera de mi vista. Si te vuelvo a ver en esta ciudad, no saldrás de ella andando. Giselle huyó. Ni siquiera cogió su bolso. Salió corriendo por la puerta trasera, igual que había hecho Leora momentos antes. Salvatore se volvió hacia Leora. Le has salvado la vida. Los médicos se encargarán a partir de ahora, pero le has dado el tiempo que necesitaba. Solo hice lo que cualquiera habría hecho, dijo Leora. Número. Salvatore negó con la cabeza. Cualquiera habría huido. Tú te quedaste. Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó una tarjeta. Era negra con letras doradas en relieve. Un número de teléfono. Nada más. Vete a casa. Lávate. Mañana por la mañana, un coche te recogerá a las 9:00 a.m. ¿Para qué me recogen?, preguntó Leora. Los ojos de Salvatore eran duros, pero había un destello de respeto en ellos. Mi hijo va a necesitar una enfermera privada mientras se recupera. No confío en los hospitales. Yo no confío en los extraños. Pero él parece confiar en ti. No soy enfermera, insistió Leora, y no puedo trabajar para usted. Sé quién es usted. Salvatore se inclinó hacia ella. Acabas de salvar a un Calloway, Miss Mercer. Ya estás involucrada. Además, miró a su alrededor, al restaurante vacío. Parece que actualmente estás desempleada y yo pago 5,000 a la semana. Leora se quedó boquiabierta. 5,000. Eso era lo que costaba el tratamiento de su madre durante 3 meses. 9 de la mañana. Salvatore dijo que no era una pregunta. Se dio la vuelta y salió a la noche de Chicago, dejando a Leora sola en el comedor manchado de sangre, sosteniendo la tarjeta de visita del diablo. Bajó la mirada hacia sus manos. Todavía le temblaban. La habían despedido por tocar al hijo del jefe. Ahora era de su propiedad. El coche que llegó a las 9 de la mañana. M en punto no era una limusina. Las limusinas eran para las noches de graduación y para presumir. Era un SUV blindado de color negro mate con cristales tintados tan oscuros que parecían charcos de aceite. Leora besó la frente de su madre mientras dormía. La máquina de diálisis zumbaba con su rítmica nana mecánica en un rincón de su pequeño apartamento. Era el sonido de la vida de Leora, un reloj de cuenta atrás que requería dinero para seguir funcionando. He conseguido un trabajo como enfermera privada, mamá, le susurró Leora a la mujer dormida. Un cliente rico, excéntrico. Puede que tenga que quedarme a dormir algunas noches. No era una mentira, no del todo, pero cuando salió a la acera desmoronada de su barrio y vio al conductor de pie como una estatua junto a la puerta abierta del todoterreno, sintió como si estuviera subiendo a una horca. El trayecto duró 40 minutos de silencio. El conductor, un hombre con un cuello grueso como un tocón de árbol, no habló. Laura observó cómo la ciudad se transformaba a través del cristal antibalas. El pavimento agrietado y las bodegas del lado sur dieron paso a los cuidados jardines y las puertas de hierro de la costa norte. Giraron por un camino privado que serpenteaba a través de un denso bosque de robles, cuyas ramas, desnudas por el viento de noviembre, parecían dedos esqueléticos que se extendían hacia el coche. Entonces apareció la finca Calloway. Era una monstruosidad de piedra gris y arquitectura gótica que se alzaba contra el cielo gris. No parecía una casa, parecía una fortaleza construida para mantener a la gente fuera y guardar secretos dentro. Había cámaras en la valla perimetral. Hombres con auriculares patrullaban los terrenos con Dobermans atados con gruesas cadenas. El coche se detuvo bajo un pórtico de piedra. Entra. Tercer piso. Ala este. El conductor gruñó. Era lo primero que había dicho. Leora cogió su bolsa de lona, que contenía su bata y una muda de ropa. Salió de la grava, que crujía ruidosamente bajo sus zapatillas. La puerta principal, una enorme losa de roble oscuro, reforzada con hierro,
se abrió antes de que pudiera llamar. Allí estaba una mujer mayor. Llevaba un severo vestido negro y su cabello gris estaba peinado hacia atrás con tanta fuerza que le tensaba la piel de la cara. Era la señora Gable. Tú eres la chica. La señora Gable no lo dijo en forma de pregunta. Su voz era seca como el pergamino. Soy Leora. El señor Calloway me contrató para... Sé por qué estás aquí. El señor Salvatore no está presente. Está ocupándose de unos asuntos. Debes ir a ver al señor Dante inmediatamente. La señora Gable se dio la vuelta y se alejó, esperando que Leora la siguiera. El interior de la casa era sofocante. Olía a cera de limón, papel viejo y algo metálico, como aceite de armas. Los techos tenían 6 metros de altura y proyectaban sombras largas y amenazadoras. Cada paso que daba Leora resonaba en los suelos de mármol, haciéndola sentir pequeña, como una intrusa en un museo de depredadores. Subieron por una escalera de caracol. El aire se volvió más cálido a medida que ascendían de forma sofocante. El médico vino anoche, dijo la señora Gable sin mirar atrás. Le cosió la herida y le hizo una transfusión, pero el señor Dante es difícil, se niega a ir al hospital, rechaza al personal. Hace 2 años le rompió la nariz a la última enfermera. Leora tropezó ligeramente en un escalón. ¿Qué hizo? La señora Gable se detuvo y la miró con frialdad. Estaba sufriendo. Un animal herido muerde, señorita Mercer. No te lo tomes como algo personal, pero no dejes que se desangre. Salvatore fue muy claro. Si su hijo muere, tú serás la responsable. Responsable. En el dialecto de Calloway, esa palabra significaba muerte. Llegaron al 3er piso. Al final de un largo pasillo flanqueado por retratos de hombres serios, la señora Gable señaló una puerta doble. Entre. Haré que le traigan comida. No salga de la habitación a menos que la casa se incendie. La señora Gable se dio la vuelta y se alejó. Sus pasos se desvanecieron en el silencio. Leora se quedó delante de la puerta, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho como un pájaro atrapado. Respiró hondo, tratando de evocar la frialdad clínica que había aprendido en su primer año de la escuela de enfermería. Solo es un paciente, se dijo a sí misma. Solo un cuerpo con una parte rota. Empujó la puerta. La habitación era enorme, envuelta en sombras. Las pesadas cortinas de terciopelo estaban bien cerradas, bloqueando la luz del día. La única luz provenía de una lámpara en la mesita de noche y de los monitores luminosos de los equipos médicos, que parecían fuera de lugar entre los muebles antiguos. El aire era cálido, denso, con olor a fiebre, sudor y enfermedad. Leora se movió silenciosamente por la alfombra persa. En el centro de la habitación había una enorme cama con dosel. Dante Calloway yacía allí, enredado en sábanas de seda húmedas por el sudor. Estaba sin camisa, con el torso envuelto en vendajes blancos limpios que contrastaban fuertemente con su piel bronceada. Incluso dormido, parecía peligroso. Tenía el ceño fruncido y la mandíbula apretada. Leora se acercó lentamente a la cama, dejó su bolso en el suelo y cogió la ficha que el médico había dejado en la mesita de noche. Herida de bala en la parte inferior derecha del abdomen. Laceración hepática de grado 2, pérdida de sangre significativa, alto riesgo de infección. Lo miró. Era hermoso de una forma aterradora. El pelo oscuro pegado a la frente, una cicatriz que le recorría la clavícula, tatuajes de enredaderas negras como la tinta y letras latinas que desaparecían bajo la cintura de sus pantalones de chándal. Se acercó para comprobar el gotero. Sus dedos rozaron el dorso de su mano. Su piel estaba ardiendo. Vale, se susurró a sí misma. Comprueba las constantes vitales. Cambia el vendaje. Sigue con vida. Cogió el termómetro de la bandeja. Cuando se inclinó sobre él para colocárselo cerca de la sien, el aire de la habitación se agitó con un movimiento demasiado rápido para seguirlo. Una mano se levantó. Leora jadeó cuando unos dedos fuertes le agarraron la muñeca, aplastándole los delicados huesos. Dante abrió los ojos de par en par. Ya no estaban vidriosos, estaban muy abiertos, salvajes y dilatados. No veía a una enfermera, veía una amenaza. ¿Quién te ha enviado?, gruñó con una voz grave y rota. Antes de que Leora pudiera responder, él le tiró del brazo. Leora perdió el equilibrio y cayó hacia adelante, aterrizando con fuerza en el borde del colchón. Dante se movió con una velocidad que no debería haber sido posible para un hombre que había perdido 2 litros de sangre. Se giró y le inmovilizó la parte superior del cuerpo con el antebrazo contra su garganta. «¡Habla!»,
rugió mostrando los dientes. Laura miró fijamente a los ojos del hombre al que había salvado. No había gratitud en ellos, solo violencia. La presión sobre su tráquea era absoluta. Laura le arañó el brazo, sus uñas raspando su piel ardiente por la fiebre. Pero era como intentar mover una viga de acero. «Dante», logró decir entre sollozos, «soy la camarera». Él parpadeó. La niebla de sus ojos grises se despejó durante una fracción de segundo, pero luego volvió a nublarse con dolor y paranoia. Hizo una mueca de dolor al sentir un espasmo de agonía que le atravesaba el costado, donde le tiraban los puntos, pero no la soltó. «Camarera», dijo con voz ronca, «victoriaos». «Sí», jadeó ella, «te desmayaste». «Tu padre me contrató». Dante la miró fijamente, con el pecho agitado. La adrenalina luchaba contra la pérdida de sangre. Lentamente, de forma agonizante, llegó el reconocimiento. Recordó el estruendo del plato. Recordó el olor de su cabello cuando ella lo atrapó. Vainilla y lluvia. Soltó su garganta, empujándola mientras se desplomaba sobre las almohadas. Dejó escapar un gemido que sonó como si le arrancaran el corazón. Leora retrocedió, tosiendo, frotándose el cuello. Debería correr. Debería salir corriendo por esa puerta, pasar junto a la señora Gable y seguir corriendo hasta llegar a la frontera del estado. Pero miró el monitor. Su frecuencia cardíaca se estaba disparando. 140 latidos por minuto. «Lo has desgarrado», dijo ella, con voz débil. Señaló su costado. Una nueva mancha roja se extendía por las vendas blancas. «Sácanos de aquí», murmuró Dante, cerrando los ojos y contorsionando el rostro. «No necesito una niñera. Dile a Salvatore que se vaya al infierno». «No puedo», dijo Leora, sorprendida por la firmeza de su propia voz. Se levantó, alisándose la camisa. «Me pagas $5,000. A menos que tengas $5,000 para pagarme para que me vaya, me quedo». Dante abrió un ojo. Estaba inyectado en sangre. La miró con una mezcla de incredulidad y enfado. «Te quedas por el dinero. Yo tengo facturas que pagar. Tú tienes un agujero en el costado. Los dos tenemos problemas». Se dirigió al lavabo que había en la esquina de la habitación y se lavó las manos a fondo con jabón antibacteriano. Podía sentir su mirada en su espalda, siguiendo cada uno de sus movimientos como un depredador que observa a su presa. Se puso un par de guantes de látex y volvió a la cama. «Tengo que cambiarte el vendaje. Estás sangrando». «No me toques», le advirtió él. «Si no te toco, te infectarás. Si te infectas, morirás. Si mueres, no me pagarán. Así que cállate y déjame trabajar». Ella no esperó su permiso. Alcanzó el borde de las vendas. Dante se estremeció cuando sus dedos rozaron su piel y sus músculos abdominales se contrajeron con fuerza. Era como de hierro, con cada músculo definido y tenso, pero el calor que irradiaba era alarmante. Tenía mucha fiebre. «Esto va a doler», murmuró ella, ahora con voz más suave. Empezó a despegar la cinta adhesiva. La herida estaba inflamada y enrojecida alrededor de los puntos negros y desiguales. Era algo horrible, testimonio de la violencia. Dante no emitió ningún sonido, pero sus manos agarraron las sábanas de seda con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Miró fijamente al techo, con la respiración superficial y rápida. Leora trabajó con movimientos eficientes y suaves. Limpió la zona con suero fisiológico, con un toque ligero como una pluma. «Háblame», dijo en voz baja. «¿Qué?», articuló entre dientes. «Distráete, háblame. ¿Por qué te caíste en el restaurante?» «Estaba borracho», mintió. «Estabas en shock hipoglucémico», le corrigió ella mientras le aplicaba la pomada antibiótica. «Y tenías sepsis. Esperaste 3 días para que te trataran, ¿verdad?» Dante giró la cabeza para mirarla. El dolor le nublaba la vista, pero su rostro se veía nítido. No era hermosa como las mujeres con las que solía salir, perfectas y pulidas como el plástico. Ella era real. Tenía ojeras, el pelo revuelto y una determinación en la mandíbula que le intrigaba. 4 días, corrigió él. ¿Por qué? Porque Dante dijo, su voz bajando a un susurro. La persona que me disparó se suponía que debía cubrirme las espaldas. No sabía quién más se había vuelto. Leora se detuvo, con las manos suspendidas sobre su piel. Un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación le recorrió la espalda. No confíes en nadie. Esa era la regla aquí. Bueno, dijo Leora, aplicando la gasa nueva y fijándola con esparadrapo. Solo soy una camarera, no tengo pistola y te quiero vivo para poder pagar el alquiler. Probablemente sea la persona más segura de esta casa.
Dante soltó una breve y seca risa que se convirtió en una tos. La persona más segura, se burló. No tienes ni idea de dónde estás, Leora. Era la primera vez que utilizaba su nombre. Sonaba íntimo, peligroso en su boca. Sé que estoy en la casa Calloway, dijo ella, volviendo a subirle la sábana hasta la cintura. Ahora tengo que lavarte con una esponja. Tienes 39,4 grados Celsius de fiebre. Si llega a 40 grados Celsius, entraremos en territorio de convulsiones. No, dijo él débilmente. Estoy bien. No estás bien. Estás ardiendo. Ella fue al baño y regresó con una palangana con agua tibia y un paño suave. Primero los brazos, le indicó. Dante no se resistió esta vez. Estaba perdiendo la batalla contra el agotamiento. Mientras ella pasaba el paño húmedo y fresco por su musculoso brazo sobre los intrincados tatuajes, él la observaba. La sensación era enloquecedora. Estaba acostumbrado al dolor. Estaba acostumbrado a las manos ásperas, a las peleas, al frío tacto del metal. No estaba acostumbrado a esta delicadeza. Le resultaba extraña, casi invasiva. ¿Por qué me atrapaste?, preguntó de repente. La habitación estaba en silencio, salvo por el sonido del agua que goteaba en la palangana. Leora se detuvo en su muñeca. Miró su mano cubierta de cicatrices. Mi madre está enferma, dijo en voz baja. He pasado los últimos 3 años atrapándola cuando se cae. Es un reflejo. Cuando veo a alguien sufriendo, actúo. No creo que sea un reflejo, reflexionó Dante. Tenía los párpados pesados. La fiebre lo estaba sumergiendo. Es un reflejo peligroso tenerlo cerca de mí. Quizás, dijo Leora. Le colocó el paño en el cuello. Él se inclinó involuntariamente hacia ella, y un suspiro escapó de sus labios. Lora, murmuró. Ahora estaba a la deriva. El delirio volvía a apoderarse de él. Estoy aquí. Comprueba la puerta, susurró, cerrando los ojos. La puerta está cerrada con llave, Dante. Debajo de la almohada, murmuró, arrastrando las palabras. Comprueba. Debajo. Se quedó dormido. Leora se quedó allí un momento, observando cómo se le subía y bajaba el pecho. El hombre feroz y aterrador parecía casi un niño, ahora despojado de sus defensas por la fiebre. La curiosidad, algo peligroso, se apoderó de ella. Extendió la mano y la deslizó lentamente bajo la almohada. Sus dedos rozaron el frío acero. Lo sacó parcialmente. Era una pistola, elegante y negra, con el seguro quitado. Había estado durmiendo con un arma cargada a 2 centímetros de su cabeza. Incluso en su propia casa, incluso rodeado de guardias. Leora miró la pistola y luego al hombre dormido. No era solo un príncipe en un castillo. Era un prisionero de una guerra que nunca terminaba. Con cuidado volvió a deslizar la pistola bajo la almohada. Se sentó en el sillón junto a su cama y se llevó las rodillas al pecho. El sol se ponía afuera, proyectando largas sombras rojas como la sangre por toda la habitación. Leora sabía que esa noche no dormiría. Estaría pendiente de los monitores. Estaría pendiente de la puerta. Era el costoso parche que había contratado. Pero mientras observaba dormir a Dante Calloway, se dio cuenta de que también era lo único que se interponía entre él y la oscuridad. Y, por primera vez en mucho tiempo, Leora Mercer no sintió miedo de la oscuridad. Se sintió útil, pero no veía la cámara parpadeando en la esquina del techo. La luz roja fija e inquebrantable, grabando cada toque, cada palabra, transmitiéndolo a una pantalla en el sótano donde Salvatore Calloway estaba sentado, removiendo una copa de whisky, observando a la camarera y a su hijo con una expresión calculadora e indescifrable. Interesante, susurró el amanecer a la habitación vacía. Muy interesante. El reloj digital de la mesita de noche marcaba las 3:14 de la mañana. La mansión Calloway era una tumba. El silencio era tan denso que parecía presionar los tímpanos de Leora. Afuera, el viento había amainado, dejando una quietud que, de alguna manera, era más inquietante que la tormenta. Leora no había dormido. Estaba acurrucada en el sillón orejero, con una manta sobre las piernas, leyendo un libro de bolsillo con las esquinas dobladas que había encontrado en la estantería. El Conde de Montecristo, una historia sobre la venganza. Muy apropiado. Miró hacia la cama. Dante dormía inquieto. La fiebre había bajado hacía una hora, dejándolo empapado en sudor, pero más fresco al tacto. Había echado las sábanas de su pecho, subiendo y bajando con un ritmo que por fin era benditamente constante. Leora dejó el libro y se levantó para estirarse. Le crujió la espalda. Necesitaba agua.
Caminó suavemente hacia el cuarto de baño. El mármol estaba frío bajo sus pies cubiertos de calcetines. Se echó agua en la cara, mirando su reflejo en el espejo dorado. Parecía un fantasma, piel pálida, ojeras, pelo enredado. ¿Qué haces aquí, Leora?, le preguntó a su reflejo. Eres enfermera, no la esposa de un mafioso. Deberías coger el dinero y huir, pero sabía que no lo haría. Todavía no. Ya no se trataba solo del dinero, era la forma en que Dante la había mirado antes, cuando el delirio se desvaneció por un momento. Parecía solitario, una especie de soledad profunda que ella reconocía en sí misma. Se secó la cara y volvió al dormitorio. Se detuvo. Se le erizaron los pelos de la nuca. Fue un instinto primario, algo más antiguo que la lógica. La puerta del pasillo. La señora Gable la había cerrado con llave desde fuera. Leora había oído el clic distintivo del cerrojo a las 10 de la noche. La manilla giraba. Era una rotación lenta y agonizante. El latón rozando contra el latón, amortiguado, pero audible en el silencio sepulcral. Leora se quedó paralizada. Quizás fuera la señora Gable, quizás el médico, pero ellos llamarían a la puerta. No entrarían a escondidas. La cerradura se abrió con un clic. Alguien tenía la llave. Leora miró a Dante. Estaba profundamente dormido, sedado por los analgésicos que ella le había administrado 4 horas antes. No se despertaría a tiempo. La puerta se abrió con un chirrido unos centímetros. Un rayo de luz del pasillo atravesó la alfombra persa. Leora no pensó. Actuó. Se arrodilló junto a la cama, con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que le rompería las costillas. Recordó lo que Dante había dicho en su delirio febril. Debajo de la almohada. Deslizó la mano debajo de su cabeza. Dante se movió, gimiendo en voz baja, pero no se despertó. Sus dedos encontraron el metal frío y pesado de la pistola. La sacó. Era más pesada de lo que esperaba. Nunca había sostenido un arma en su vida. La agarró con ambas manos, con las palmas sudorosas. La puerta se abrió de par en par. Una figura entró en la habitación. No era un guardia. No era Salvatore. El hombre iba vestido completamente de negro y llevaba un pasamontañas. Empuñaba una pistola con silenciador, un largo tubo cilíndrico acoplado al cañón. Se movió en silencio, levantó el arma y apuntó directamente al cuerpo dormido de Dante Calloway. No vio a Leora. Ella estaba agachada en el suelo, al otro lado de la cama, oculta por la altura del colchón. El asesino dio un paso hacia la cama para asegurarse de matarlo. Leora se puso de pie. Gritó. El sonido rompió el silencio como una granada. El asesino se dio la vuelta, sobresaltado. Leora apretó el gatillo. No apuntó. No se preparó. Simplemente apretó. ¡Bang! El retroceso fue enorme. El arma se le escapó de las manos, volando hacia arriba, casi golpeándola en la cara. El sonido fue ensordecedor, amplificado por la habitación cerrada. Falló. La bala destrozó la lámpara antigua de la mesita de noche, haciendo volar chispas y cristales. Pero fue suficiente. Dante se despertó. No se despertó aturdido. Se despertó violento. El asesino, desorientado por el ruido y la repentina oscuridad tras la explosión de la lámpara, disparó a ciegas. La bala impactó en el cabecero, a pocos centímetros de la oreja de Dante. Dante rugió con pura rabia. A pesar de su herida, a pesar de la pérdida de sangre, se lanzó fuera de la cama. Chocó contra el asesino y lo derribó al suelo. Los dos hombres chocaron contra el pesado armario de roble. El arma del asesino se deslizó por el suelo. «¡Lea, agáchate!», gritó Dante. Empujó al asesino contra la pared, pero le fallaron las fuerzas. Sus rodillas se doblaron cuando los puntos de su costado se volvieron a abrir. El asesino, al darse cuenta de que su objetivo estaba débil, le dio un rodillazo en el estómago a Dante. Dante se derrumbó, jadeando en busca de aire, agarrándose el costado sangrante. El asesino sacó un cuchillo de su cinturón, una hoja de combate dentada. Lo levantó, preparándose para clavarlo en el cuello de Dante. Leora vio el cuchillo, vio a Dante de rodillas, indefenso. La pistola seguía en su mano. Le zumbaban los oídos. Su visión se le estaba nublando. Esta vez no gritó. Dio un paso adelante, apuntó con la pistola al centro de la espalda del asesino y estabilizó sus manos temblorosas. En el centro del cuerpo, como en las películas, disparó. La bala alcanzó al asesino en el hombro. Él gritó y soltó el cuchillo,
que cayó ruidosamente de su mano mientras daba vueltas y caía de espaldas sobre la otomana. Intentó levantarse, agarrándose el hombro sangrante con los ojos desorbitados detrás de la máscara. Miró a Leora, luego a la puerta. Se dio la vuelta para huir. No, no lo harás, gruñó Dante. Dante, impulsado por la adrenalina pura, agarró el pesado busto de bronce de Julio César de la cómoda y lo lanzó. Golpeó al asesino en la parte posterior de las piernas. Cayó con fuerza. Antes de que pudiera levantarse, el pasillo se inundó de luz. Los hombres gritaban. Unos pasos pesados retumbaban por el pasillo. Salvatore Calloway irrumpió en la habitación, seguido de 6 guardias armados. «¡Dante!», gritó Salvatore, con la pistola desenfundada. La escena se congeló. El asesino gemía en el suelo. Dante estaba apoyado contra la pared, pálido como un fantasma, con sangre filtrándose a través de sus vendajes, y Leora estaba de pie en el centro de la habitación, vestida con una bata demasiado grande, con el pelo revuelto, sosteniendo una pistola humeante con ambas manos. Salvatore miró al asesino, luego a su hijo y por último, a la camarera. «¡Aseguren el perímetro!», gritó Salvatore a sus hombres. 2 guardias agarraron al asesino y lo levantaron bruscamente. Dante se deslizó por la pared hasta quedar sentado. Miró a Leora. Sus ojos grises estaban muy abiertos, llenos de sorpresa y algo más. Asombro. «Tú». Dante respiró, presionando su mano contra su costado. Leora miró el arma en su mano. La realidad de lo que acababa de hacer la golpeó. Dejó caer el arma como si estuviera al rojo vivo. Las rodillas le fallaron, pero no cayó al suelo. Salvatore Calloway se movió más rápido de lo que cabría esperar de un anciano y la sujetó por el brazo. «Tranquila, señorita Mercer», dijo el amanecer. Su voz carecía de su habitual tono amenazante. Era seria. «Respire». Laura aspiró aire con fuerza. Miró a Dante. «Intentó matarte», susurró. «Sí», dijo Dante, con una sonrisa sombría en los labios mientras miraba la sangre en sus manos. «Lo intentó». La siguiente hora fue un torbellino de caos controlado. Leora fue trasladada a una silla en la esquina, mientras el médico de la casa, un hombre nervioso y calvo llamado Dr. Aris, cosía la herida de Dante allí mismo, en el dormitorio. Dante se negó a salir de la habitación. Se negó a dejar que Leora saliera de la habitación. «Que se quede donde pueda verla», gruñó Dante cuando Salvatore sugirió que Leora fuera a descansar. Ahora la habitación estaba limpia. La lámpara rota había desaparecido. El asesino había sido arrastrado al sótano. Leora no quería saber lo que estaba pasando allí abajo. Dante estaba sentado en la cama, con vendajes nuevos y un gotero en el brazo. Parecía agotado, con la piel gris, pero sus ojos eran agudos y escudriñaban la habitación. Salvatore estaba de pie junto a la chimenea, de espaldas a ellos, mirando fijamente las brasas apagadas. «¿Cómo entró?», preguntó Dante. Su voz era baja, peligrosa. «Lo estamos averiguando», dijo Salvatore sin darse la vuelta. «La alarma perimetral no se activó», dijo Dante. Los perros no ladraron. Las cámaras del pasillo estaban en bucle y él tenía la llave de mi habitación. Leora se abrazó las rodillas contra el pecho. Seguía temblando. La adrenalina había bajado y la dejaba fría. «Fue un trabajo interno», dijo Dante. No era una pregunta. Salvatore se giró entonces. Su rostro era una máscara de piedra. «Sí». «¿Quién?» «Vincent». Dante se estremeció como si le hubieran dado una bofetada. «Vinny, mi jefe de seguridad. Lleva con nosotros 10 años. Él me enseñó a disparar. El dinero cambia a las personas», dijo Salvatore con sencillez. «Ayer por la mañana encontramos la transferencia de 2 millones a una cuenta offshore en las Islas Caimán. Desactivó las alarmas y le dio la llave al asesino». «¿Dónde está Vincent ahora?», preguntó Dante. «Está en el maletero de un coche de camino al pantano», dijo Salvatore. «Ya no será un problema». Leora sintió que le subía la bilis por la garganta. Se tapó la boca y apartó la mirada. Esa era su realidad. Traición, asesinato, eliminación. Para ellos era una transacción comercial. ¿Y el asesino?, preguntó Dante. «Un freelance contratado por los rusos. Olieron sangre en el agua después de que te dispararan la semana pasada. Querían terminar el trabajo». Salvatore se acercó a la cama. Miró a Dante. Luego dirigió la mirada a Leora. Caminó hacia ella. Leora se tensó y se recostó en la silla. Salvatore se detuvo frente a ella. La miró.
Nunca habías empuñado un arma antes de esta noche, ¿verdad? No, susurró Leora. Fallaste el primer disparo por 1 metro. Casi le arrancas la oreja a mi hijo. Lo siento. Sin embargo, el segundo disparo, continuó Salvatore bajando la voz, le incapacitó el hombro. Le salvó la vida. Metió la mano en el bolsillo. Leora se estremeció, esperando un arma. En cambio, sacó una chequera. Escribió algo rápidamente, arrancó la página y se la tendió. $100,000, dijo Salvatore. ¿Indemnización por despido? Leora se quedó mirando el cheque. Era más dinero del que podía imaginar. ¿Indemnización?, preguntó. Has terminado, dijo Salvatore. Esta vida no es para civiles. Esta noche ha sido una advertencia. La próxima vez no fallarán. La próxima vez también matarán a los testigos. Usted es un lastre, señorita Mercer, y está en peligro. Dejó el cheque sobre la mesita que había junto a ella. El conductor le espera abajo. Le llevará a casa. Por su propio bien, no vuelva. Salvatore se dio la vuelta para marcharse. Leora miró el cheque. Era libertad. Era la diálisis de su madre pagada durante 5 años. Era seguridad. Se levantó con las piernas temblorosas. Alargó la mano hacia el cheque. No. La palabra fue silenciosa, pero detuvo a Salvatore en la puerta. Dante estaba sentado hacia adelante, haciendo una mueca de dolor al tirar de la vía intravenosa. Ella no se va, dijo Dante. Dante, advirtió Salvatore alzando la voz. Es una camarera. Esta noche casi la matan. No puedes tenerla aquí como si fuera una mascota. No es una mascota, gritó Dante, con la voz quebrada. Es la única persona de esta casa que no está en nómina. Vinny estaba en nómina. Los guardias están en nómina. A todos se les puede comprar. Dante señaló con un dedo tembloroso a Leora. No tenía por qué disparar. Podría haberse escondido. Podría haber huido. Se quedó. Luchó. Dante miró a Leora con ojos suplicantes. No te vayas. Leora se quedó paralizada. Miró el cheque, luego la puerta, luego a Dante. Él parecía destrozado. El poderoso y aterrador príncipe de la mafia había desaparecido. En su lugar había un hombre que había sido traicionado por su compañero de armas, que sangraba y estaba rodeado de tiburones y que le pedía a la única persona en la que confiaba que se quedara. Dante, tu padre tiene razón, dijo Leora en voz baja. Casi muero. Tengo miedo. Lo sé, dijo Dante. Yo también tengo miedo. La confesión quedó suspendida en el aire. Un Calloway nunca admitía tener miedo. Lo duplicaré, dijo Dante desesperadamente. Pagaré el tratamiento de tu madre. La trasladaré a la mejor clínica de Suiza. Pondré una escolta a su lado las 24 horas del día. Nadie la tocará. Pero, por favor, no me dejes aquí solo con ellos. Miró a su padre con ojos fríos. Si ella se va, yo me voy, amenazó Dante. Me arrancaré estos puntos, saldré por esa puerta y nunca volverás a verme. Salvatore miró a ambos. Vio la desesperación en los ojos de su hijo. Vio la vacilación en la postura de la chica. El amanecer suspiró, un sonido pesado y cansado. Miró a Leora. La elección es suya, señorita Mercer. Coge el dinero y vive una vida larga y aburrida, o quédate, y no puedo prometerte que verás la próxima Navidad. Leora miró el cheque. $100,000. Luego miró a Dante. Él se agarraba al costado, con el rostro pálido, mirándola como si ella fuera su única tabla de salvación en un océano en el que se estaba ahogando. Ella pensó en su vida anterior, las manchas de grasa, los gritos de Yacel, el peso aplastante de la pobreza, la invisibilidad. Aquí no era invisible, aquí estaba aterrorizada. Sí, pero estaba viva. Leora cogió el cheque. Dante puso cara de decepción. Apartó la mirada, derrotado. Leora rompió el cheque por la mitad. El sonido del papel al romperse resonó en la habitación. Lo rompió una y otra vez hasta convertirlo en confeti. Dejó que los trozos cayeran al suelo. No soy una mercenaria, dijo Leora, con voz temblorosa pero firme. Soy tu enfermera. Aún no estás curado. Volvió a la cama. Le ajustó la almohada. Comprobó su vía intravenosa. Túmbate, le ordenó. Tu ritmo cardíaco se está disparando. Dante la miró. Una lenta y escéptica sonrisa se extendió por su rostro. Llegó a sus ojos, iluminándolos. Sí, señora, susurró. Salvatore los observó durante un momento. No sonrió, pero asintió una vez, un gesto microscópico de aprobación. Se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta tras de sí. Leora se sentó en la silla junto a la cama.
«Eres una idiota», dijo Dante en voz baja, extendiendo la mano para cogerla de ella. Su agarre era débil, pero cálido. «Lo sé», dijo Leora, apretándole la mano. «Ahora cállate y duérmete». Pero mientras estaba allí sentada, sosteniendo la mano del hijo del diablo, Leora supo la verdad. No se había quedado por el trabajo, ni siquiera se había quedado por la seguridad. Se había quedado porque, por primera vez en su vida, sentía que pertenecía a ese lugar, aunque fuera el centro de una diana. 6 meses después, Victoria's volvió a abrir. El restaurante había estado cerrado por reformas, que era el código de los Calloway para referirse a una guerra entre mafias. La familia Russo había sido desmantelada pieza a pieza en un conflicto que sacudió los cimientos de Chicago. Esa noche, el aire ya no olía a miedo, olía a victoria. Leora estaba de pie frente al espejo de cuerpo entero en el ático de la finca Calloway. No llevaba un uniforme blanco ni un delantal oversize. Llevaba un vestido largo de seda esmeralda con una abertura hasta el muslo. Alrededor del cuello lucía una gargantilla de diamantes que costaba más que el edificio en el que solía vivir. «Pareces peligrosa». Una voz gruñó desde la puerta. Dante se apoyó en el marco. Ahora tenía un aspecto diferente. La delgadez de su lesión había desaparecido, sustituida por la formidable corpulencia de un hombre en su mejor momento. Pero la cicatriz permanecía en su costado, un recuerdo irregular de la noche en que ella lo salvó. Se acercó, rodeándole la cintura con los brazos y hundiendo la cara en su cuello. «¿Estás lista para volver allí?», preguntó en voz baja. «¿Al lugar del crimen?». Leora sonrió, girándose entre sus brazos para arreglarle la pajarita. «No le tengo miedo a Victoria o Dante. Ahora es mío». Era cierto. Como regalo de boda, aunque la boda aún era un secreto, Salvatore le había transferido la propiedad del restaurante. Bajaron en ascensor al garaje. Esta vez, nadie se sentó con ellos en la parte de atrás. Dante conducía. Cuando llegaron al restaurante, los paparazzi los rodeaban. Los flashes los cegaron cuando el aparcacoches abrió la puerta. Dante salió primero, abrochándose la chaqueta, con la mirada habitual de un depredador escudriñando a la multitud. Extendió una mano hacia ella. Leora la tomó. Cuando atravesaron las pesadas puertas de roble, la sala se quedó en silencio, igual que la primera noche. Pero esta vez, el silencio no era por los Calloway, era por ella. El personal estaba alineado. Al fondo, Leora vio a un nuevo gerente temblando ligeramente. Giselle hacía tiempo que se había ido. Se rumoreaba que trabajaba en un restaurante en Ohio, aterrorizada de poner un pie en Illinois. Caminaron hacia la sección VP, la misma mesa donde él se había derrumbado. Dante no se sentó. Se quedó de pie junto a la cuerda de terciopelo, esperando hasta que toda la sala lo estuviera mirando. Acercó a Leora a él, con la mano posada posesivamente en su espalda. Cogió una copa de champán y alzó la voz, acallando los pocos susurros que quedaban. «Hace 6 meses», anunció Dante, con una voz que llegó hasta el fondo de la sala. «Una mujer fue despedida en esta sala». Los invitados intercambiaron miradas nerviosas. «Fue despedida por romper una regla», continuó Dante, con la mirada fija en Leora. La regla era no tocar a los Calloway. Dio un paso hacia ella, invadiendo su espacio, irradiando calor. «Esta noche voy a establecer una nueva regla para esta ciudad». Se inclinó, rozando sus labios contra la oreja de ella, pero hablando lo suficientemente alto como para que las mesas delanteras lo oyeran. «Nadie la toca excepto yo». La besó. No fue un beso cortés de sociedad. Fue profundo, posesivo y feroz. Cuando se separaron, Leora miró a la sala atónita. Vio el miedo, el respeto y el asombro. Ya no era la camarera, ya no era la enfermera. Era la que tenía en sus manos al hombre más peligroso de Chicago. Cogió una copa de vino, miró al nuevo gerente, que temblaba, y sonrió. «La mesa 4 necesita que le rellenen la copa», dijo Leora con frialdad. «Vamos, vamos». Y así fue como Leora Mercer pasó de servir vino a ser la dueña de la bodega. Es un aterrador recordatorio de que, a veces, el peor día de tu vida es en realidad el primer día de tu nueva vida. Leora fue despedida por un simple acto de bondad, por ver a un ser humano donde todos los demás veían un monstruo. No sabía que ese gesto le costaría su trabajo, pero le reportaría un imperio. En el mundo de los Calloway, la lealtad es la única moneda que importa. Leora no tenía conexiones económicas ni armas. Solo tuvo el valor de quedarse cuando todos los demás huyeron.
Demostró que, incluso en una ciudad gobernada por lobos, a veces lo más peligroso que puede ser es la única persona en la que confía el lobo. Quiero saber qué habrías hecho en el lugar de Leora cuando Salvatore le ofreció ese cheque de $100,000 para que se marchara y no volviera nunca más. Sé sincero, ¿habrías cogido el dinero y habrías huido? ¿O lo habrías roto para quedarte con el peligroso Dante Calloway? Cuéntame tu elección en los comentarios. ¿Equipo dinero o equipo Dante? Si te ha gustado esta historia, dale al botón me gusta. Ayuda mucho al crecimiento del canal. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte la historia de la semana que viene, en la que aparecen un multimillonario, un matrimonio falso y una traición muy real. Gracias por vernos y nos vemos en la próxima.